Bueno, Barili, feliz año. Feliz año, feliz año. Nuevo año. Bueno, a Laura ya la había visto. Sí. Bueno, sí. ¿Cómo no verla? ¿Cómo no? Bueno, además hoy está la torre de Hércules, es impresionante. Laura Herrero, etcétera. Y otros monumentos. Bueno, pero vamos a hablar, no entro en Italia. Vale. Pero vamos a hablar de un libro y preséntanos a nuestra invitada de hoy. De un asunto que antes de empezar ya nos ha metido en la Nos gusta, ya, bueno, nos interesa. Sí. Tenemos a María Jesús Álava Reyes, buenos días, aquí en el estudio hoy. Y bueno, pues psicóloga, súper psicóloga, pues ha escrito un montón de libros y por supuesto pues tiene una consulta en la que atiende a un montón de pacientes todos los días, y en este caso, claro, este libro me ha llamado la atención, me ha gustado muchísimo. Se llama La verdad de la mentira, claves para descubrir el daño emocional y los secretos de las mentiras propias y ajenas. Está en la editorial Planeta, aquí lo podéis ver. Sí. Y bueno, pues Esfera. Es uno de esos libros, Esfera, y es uno de estos libros que uno dice, en algún capítulo y en algún apartado te sientes identificado, porque mentirosos lo hemos sido todos en algún momento. Por piedad. Por piedad. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La mentira, la mentira piadosa. Yo digo que la mayoría de las mentiras no son por generosidad, sino que son por egoísmo. Hombre, claro, no, si la piedad es que te conviene, dice, no le haré daño, claro, y así no me hará daño a mí, claro. Y sí. Bueno, pues aquí, en este libro, María Jesús hace un repaso por todos los posibles tipos de mentiras, incluso unos que a ti te llaman especialmente la atención, Federico, como las mentiras de los políticos, que sabemos que es algo que tú, hablas de ello todos los días. Como decía Enrique Tierno, los programas de los partidos, que es el contrato del partido con los ciudadanos que le pagan, y se están para no cumplirlos. Es decir, él partía, es uno de los mayores embusteros de la historia de España, es Tierno. Hasta decía que había nacido en Soria y había nacido en Madrid. O sea, ese mentía por vicio, mentía por castigo, que se decía antes. Mentía porque le gustaba. Todo el mundo miente, por ejemplo, en la política, sobre dónde ha nacido. Nadie dice dónde ha nacido realmente, por alguna extraña razón. ¿Y eso por qué será? Porque piensan que les interesa. Es decir, los políticos, comentaba Yanta que yo dudé mucho si poner un capítulo de los políticos o no. De hecho, cuando escribí el libro no lo tenía, pero al final me pareció que era ponerme demasiado de perfil ante una situación tan real, porque los políticos en España mienten mucho, y además les entrenan para mentir, ¿no? Con lo cual es difícil. Entonces, siempre que un político miente por algo es porque piensa que le interesa. Bueno, si no dice el lugar de donde ha nacido es porque pues algún asesor le habrá dicho que le conviene era porque él posaba como de austero y quería decirte que era como un castellano viejo, profundo, tal, es austero, la calle Princesa 5, saben lo austero que era Tierno, y era de Madrid, que va a ser de Soria, pero claro, es de Soria. Mi madre votó a Tierno porque decía, ese señor es un caballero, y se ve que es un caballero muy formal, y ves, está con 3 obreros muy limpios, el primer cartel electoral, y eran los 3 de la imprenta donde hacían el cartel electoral, los únicos 3 obreros que había tratado Tierno. Claro, pusieron unos monos limpios y la clase obrera estaba perfecta, y mi madre dice, ¿ves? Y lo votó. Y votó, no sabía que era un embustero patológico. Divertido, eso sí, porque luego encima hay embusteros bordes. Este era tan embustero que al final te reías. Nos centramos, tú dices que claro, que todos mentimos. Todos y todos los días. Y todos los días. Nos pasamos la vida mintiendo y escuchando mentiras, dices en la introducción. ¿Cómo es esto? Pues fíjate, te llama mucho la atención porque los psicólogos sabemos que en las mentiras está gran parte del sufrimiento de las personas, y te llama la atención hasta qué punto somos poco conscientes de ello, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de la vida es un engaño que hay alrededor. Entonces, este libro, que a mí me ha costado mucho escribirlo, lo hice porque me pareció que la gente, cuanto más noble, más sensata, más generosa, eran más fáciles que les engañasen y les mintiesen. Y ves tantísimos casos de personas que han abusado de ellos, que llega un momento que dices, oye, vamos a darles algunas claves, vamos a decirles que no sean tan ingenuos, que se aprovechan los malos de ellos, ¿no? Los manipuladores, los egoístas, los sinvergüenzas, que sepan que realmente la mentira existe, que aprendan un poquito cómo detectarla, y luego también que interioricen esas mentiras que a veces nos decimos a nosotros mismos que son importantes. Que también son tremendas.
uno de los lugares, ámbitos en los que más se miente después o antes de la política, no lo sé, es la pareja. Eso está claro. Y tú dices, claro, que las mentiras, por ejemplo, sexuales, que es el tema que abordamos aquí en este espacio, son muy frecuentes y son de las más dolorosas. ¿Por qué? Porque es en el ámbito más íntimo, ¿no? En el que tiene lugar con una persona que se supone que tienes una confianza y que le estás entregando aquello que más puedes valorar o que menos puedes ofrecer y dar a los demás. Entonces te sientes, la persona siente que le están engañando en lo más profundo de su ser. Sin embargo, comentábamos que son mentiras muy frecuentes en la sexualidad, muy numerosas, y en general el terreno de la afectividad. Es decir, el 90% de las personas reconocen que son capaces de mentir en la primera cita si con ello consiguen el objetivo que quieren. Y sobre todo hay muchas personas que son auténticos seductores, ¿eh? Es decir, que consiguen enamorar a alguien y una vez que le enamoran, hacen lo que quieren. Y aunque la persona se dé cuenta que le están engañando y que le están mintiendo, incluso en el aspecto de la sexualidad, tiene que sentirse muy fuerte para ser capaz de enfrentarse a ello. No es sencillo. Cuando tenemos este tipo de personas. Pero ahí, tan María hábiles, Jesús, ¿cuál es el elemento que lleva a personas que intelectualmente se dan cuenta de que están pasándolo mal, que además les están engañando, que están siendo humillados y sin embargo no pueden romper esa especie de hechizo, de embrujo, de fuerza? Porque en algunos casos la violencia sí es un elemento, pero ¿qué clase de mecanismo interno lleva a admitir una violencia de orden simbólico, de orden que no es real? Porque, hombre, si a alguien la apalean, pues el síndrome de la mujer maltratada, etcétera, bueno, tiene una explicación hasta cierto punto lógica, casi diríamos animal. Pero esa predisposición al engaño y el hecho, por ejemplo, de que haya, caso de mujeres ya que hablamos, que caigan siempre con el mismo tipo, que después patrón. De no solamente maltratadores, sino también engañadores y engañabobos. Y el siempre pardillo que entra en el truco. Hoy estábamos, el caso Nadia, es una de las estafas más escandalosas que han producido los medios de comunicación yo creo que muchísimo tiempo en España, participando los medios más poderosos, de más prestigio. Empezó el diario El Mundo, siguió Telecinco, Antena 3, todos a la vez, con un estafador que era evidente, pero es que además hubiera bastado ir a Google, porque 5 veces había sido encarcelado. Pero un tío que te pide dinero para ir a las cuevas de Afganistán, para buscar a un médico especial para curar una enfermedad de su hija. Bueno, ayer nos contaba el doctor de la Morena, tenía perfectamente diagnosticada la enfermedad y el tratamiento posible 2 años y medio antes en una clínica de Barcelona, porque en España la sanidad funciona afortunadamente muy bien. Y esa niña es una enfermedad que tienen 47 personas en el mundo, pero estaba perfectamente diagnosticada. Es igual, como había que vender periódicos, había que subir la audiencia, etcétera, recaudó 1 millón de euros y ahora parece que además será objeto de explotación sexual la niña. Es que es aterrador, ¿no? Es terrible, es decir, pero ¿qué mecanismo hay en el ser humano por el que le gusta o no se puede defender de la mentira? Eso es una cosa extraña a veces. Hay mecanismos de defensa, en esto hay muchas cosas, ¿no? En los medios de comunicación, yo creo, en la presentación de este libro, Antonio San José decía que desde los medios de comunicación había que hacer un análisis muy profundo de hasta qué punto ahora mismo la audiencia vale todo, valen este tipo de cosas. A poco que se hubiera investigado, que se hubiera hecho, tú ves a esta persona y inmediatamente te huele a fraude, es decir, nada más verles, es que es algo como muy evidente, ¿no? En ese aspecto. Pero en el tema más íntimo, por ejemplo, ¿qué mecanismos hay? Es como un mecanismo de defensa en el que la persona, primero, tenemos mucho miedo a la soledad. Nos hemos esforzado mucho por prepararnos muy bien, por ejemplo, ante la vida, en el terreno profesional. Tienes a mujeres y a hombres, desde el punto de vista profesional, oye, con una carrera, 2, 3 máster, 4 idiomas, muy preparados a nivel de conocimientos. Sin embargo, en el aspecto más emocional, más de nuestro equilibrio emocional, no nos han preparado nada, no nos han enseñado nada. Y hay un desfase enorme, de tal manera que una persona que se puede sentir con una vida muy normal, en ese área tan concreta se siente como un niño pequeño. Es así de sencillo, es decir, y ve que le están engañando, que le están mintiendo. Es como si pensara, casi es como si me lo merezco, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo lo digo? ¿A quién lo expongo? ¿Seré yo tan tonta o tan tonto? ¿Por qué valgo tan poco? Y eso es lo que hace, es lo que comentamos. Hay mucha gente que te viene, les abres los ojos, ven perfectamente el engaño de que están siendo objeto
conocimiento, por ejemplo, a nivel de sexualidad o en las relaciones afectivas de su pareja, y lo que te encuentras es que el conocimiento no significa que sean capaces de llegar a la acción. Tienes que entrenar a esa persona, la tienes que fortalecer para que sea capaz de enfrentarse a esa situación y pues a esa persona más manipuladora o seductora. Ese momento en que dices, bueno, yo sé que me está engañando, sé que me está a veces guiando, no lo saben, pero cuando lo empiezas a intuir, pero no sabes muy bien qué hacer con ello, porque lo primero que piensas, bueno, ya pasará o no me volverá a pasar, pero te vuelve a pasar, porque claro, si esa situación no se resuelve, ¿cuál es el mecanismo, digamos, que tú como psicóloga, digamos, animas a reforzar o a crear? Porque a lo mejor es que es una persona, hay personas muy frágiles, que son muy desvalidas, tienes que inventarles, digamos, medios de defensa. Eso es muy bonito, fíjate, porque lo primero que haces con la persona es que coges y le dices, vamos a analizar los hechos. Y lo primero, además, no te tiene que ver, digamos, en contra de la persona que ha hecho el engaño, porque inmediatamente se siente tan mal, se siente la persona que como diciendo, ¿cómo he sido tan tonta o tan tonto?, que piensa que le vas a regañar. No le regañes, no le digas tan siquiera que el otro es un sinvergüenza. Lo que haces es que le dices, bueno, vamos a analizar los hechos. Probablemente esta persona te quiera. Ella en su momento, él en su momento pensó que le quería. Probablemente te quiera. Pero vamos a ir viendo qué es lo que ha ocurrido desde que os habéis conocido. Cuando tú le obligas a hacer un análisis racional, poco a poco, los hechos son tan contundentes que terminan venciendo cualquier tipo de emoción. Pero no nos olvidemos que cuando estamos emocionalmente enganchados a alguien es que nos funciona muy poquito la razón. Por eso lo tenemos que llevar al otro ámbito sin tener prisa, haciendo que poco a poco se vaya convenciendo. Es más, le dices, vamos a hacerlo al contrario. Seguro que él o ella tendría un motivo para hacerlo. Piensa cuál sería el motivo. Porque te quería más, porque no quería engañarte, porque no quería decir. Es decir, lo vas haciendo de tal manera que le vas dando tiempo para que la persona sea capaz de darse cuenta de decir, no, si es que no tiene ninguna excusa, no hay ninguna justificación. Esto es simplemente que me quería engañar para hacerme daño y ya está. Y a partir de ahí es cuando le dices, ¿sientes fuerza como para hacerlo? ¿Hasta dónde crees que lo puedes combatir? Y muchas veces lo que le dices es, no seamos ingenuos. Es decir, alguien que te ha hecho esto te va a seguir engañando. No le digas, ya te he descubierto, no va a servir de nada, te va a hacer sentirte peor. Lo que tienes que hacer es actuar mediante los hechos, y no ninguna otra cosa. No le avises a veces a la persona. Una de las cosas fundamentales es, si le das la oportunidad, te volverá a engañar. Actúa. No hables, ya ha hablado él o ella suficiente y te ha engañado muchísimas veces. Y hay un momento en el que tú notas que en la consulta que esa persona desconecta, es decir, que no quiere oír lo que le estás diciendo. Sí, y cuando te sucede, ahí tienes que empatizar, tienes que conectar muy bien y tienes que decirle, me doy perfectamente cuenta que te resulta demasiado doloroso, demasiado fuerte. Lo ves con signos, hay signos que tú... Sí, claro, no solo eso, pero es también muy llamativo porque en tu libro cuentas lógicamente que hay personas que van a la consulta y no cuentan la verdad tampoco. Claro. O sea, tú vas a la consulta, por ejemplo, consultas de pareja, aunque haya de pronto 10 minutos para uno y 10 minutos para el otro, aunque tú dividas y des la oportunidad de una intimidad y de una soledad, muchas veces uno va al psicólogo y sigue contando mentiras. ¿Y de qué manera el psicólogo es capaz de percibir que eso es una mentira? Y en relación a esto, a mí me ha parecido increíble hace unos meses que hice un programa por la noche en El Sexo, en el que se titulaba Mi marido es gay. Tú aquí relatas, aquí hay casos reales, ¿no?, que María Jesús ha tenido en la consulta y nosotros por la noche abrimos el teléfono y yo dije, a ver si llama a alguien, porque claro, es un tema tan difícil, tan íntimo y tan vergonzante también, ¿no?, para una parte y la otra, que bueno, llamaron. Bueno, no dábamos abasto con el teléfono. No dábamos abasto. Y tú, esta es una gran mentira sexual, ¿no? Mi marido es gay o mi mujer es gay, pero bueno, es menos frecuente quizá, ¿no? Sí, tú fíjate, es una mentira muy, muy dolorosa, pero muy frecuente. Con una diferencia. A ver, las mujeres detectamos más las mentiras. A veces cuando me preguntan, me dicen, ¿las mujeres mentimos? No mentimos menos, cuidado, ¿eh? Lo que pasa que somos más observadoras y detectamos más las mentiras. Entonces, cuando el caso, por ejemplo, es del marido y cuando la mujer de repente se da cuenta o se lo dices y tal, y dice, caray, ya veía yo algunos signos. Al contrario, sin embargo,
no sucede. Es decir, cuando es la mujer la que a lo mejor es lesbiana, es muy difícil que el marido se haya dado cuenta. Es decir, no le entra en su cabeza. No le entra en la cabeza. No, y porque nos fijamos menos. Nos fijamos menos, sí, y sois más ingenuos en ese aspecto. Sí, no somos pardillos totales. Es más como cuando descubrimos, por ejemplo, temas de infidelidad, ¿no? Es decir, tú fíjate, nosotros hicimos un estudio muy bonito. Por cada 18 casos de infidelidad en hombres, ellos solo descubren uno en las mujeres, a igual número de infidelidades. 18-1. 18-1. No está mal, ¿eh? Y la ingenuidad es enorme. Qué arpías. No, pero lo dejáis rastros por todos los lados, ¿no? Ahora entiendo por qué me decía mi madre que en paz descanse, si es que sois muy tontos. Ingenuos. Yo siempre digo que ingenuos. Sí, queda más fino, pero bueno, como era de La Rioja, hablaba con esta libertad. Es difícil aceptar que la persona que se supone que más conoces o que más te conoce, con la que más intimidad tienes, más confianza, es difícil aceptar la mentira, que no hayas sido tú mismo capaz de ver que te estaban mintiendo. Pero sin embargo, fíjate que es muy fácil que la persona con la que tienes más confianza y más relación te mienta, porque es con la que tienes más bajadas las defensas. Cuando hablábamos de los políticos, los políticos que te caen bien son los que más les toleras las mentiras o los que más los pasas por alto y tal. Bueno, con la persona que tienes una relación afectiva, no actúas desde la razón, estás siempre en ese plano emocional. Y ahí es muy sencillo. Entonces, las mentiras con la pareja, las mentiras con los hijos, con las personas más cercanas de tu vida, con el amigo del alma, son muy frecuentes, muy numerosas y muy sangrantes. Quizá la dificultad mayor es la herida, digamos, narcisística que eso te produce, ¿no? Porque aceptar una mentira es reconocer tu estupidez. Es decir, que en realidad vales mucho menos de lo que tú quisieras, porque si te han engañado tanto y es tan evidente que te han engañado, es porque tú eres una basura, es porque eres tonto, es porque no vales ni la mitad de lo que tú creías que valías. Claro, eso es difícil de aceptar. Esto es muy duro, porque la persona lo que te dice es cómo es posible que alguien que llevo 20 años o lo que sea con esta persona, cómo es posible que no me haya dado cuenta. Y cuando le cuentas y le dices, le ha pasado a millones de personas, le seguirá pasando, esto no correlaciona con la inteligencia. Es decir, es un tema puramente de afectividad y de exceso de confianza. Bueno, pues a partir de ahí, pero primero lo igual, tienes muchísimo. Es decir, por eso es tan importante que primero recuperes a la persona, la fortalezcas antes de que sea capaz de enfrentarse. Si no, se dará cuenta que la han engañado y no será capaz de reaccionar, que esto es como muy tremendo. Y volviendo a la infidelidad, que es uno de los temas así, bueno, cuando tú hablas de mentira en la pareja es lo primero que se te ocurre. Tú expones un caso de una mujer que efectivamente le pone los cuernos a su marido una noche. Y a partir de ahí eso le produce un terremoto emocional y que la lleva al psicólogo y se debate entre ¿debo decírselo a mi marido o me tengo que callar? ¿Quiero seguir viviendo con mi marido toda la vida? ¿Me merece la pena esta relación? ¿O me lanzo en brazos de este hombre que en estos momentos me apasiona porque vuelvo a redescubrir pues toda mi sexualidad, mi pasión, que quizá con el marido pues ya está más adormecida porque es una relación larga? Y aquí al final se opta por una mentira. Una mentira, pero... Bueno, a ver, vale. A ver, cuenta el caso. A ver, aquí este es un tema muy bonito, ¿no? Porque es la típica vez que, pues lo típico en el trabajo, si es que esto ocurre muy frecuentemente. Sí, claro que ocurre, ¿verdad? Por supuesto. En los viajes de trabajo, en los que tienes con un compañero, sale algo bien y bueno, terminas teniendo una historia. Entonces esta mujer lo que se plantea es, bueno, ¿qué hago? Decide claramente que quiere seguir con su marido, que aquello fue la típica noche de tontería y tal, pero se siente tan mal, es una persona tremendamente honesta, que lo que me dice es, pero yo necesito decírselo. Entonces lo que yo le digo es, a ver, ¿él ha sospechado en algún momento? No. ¿Cómo es vuestra relación? Muy buena, con vuestros hijos, muy bien. Entonces al final lo que le digo es, ¿por qué se lo quieres decir? Claro. ¿Para quedarte tú tranquila? Para decir, oye, yo ya se lo he dicho, porque no es por él. A él le vas a arruinar la vida. Es decir, está el hombre tan campante, vuestra relación es estupenda. Tú en este momento eres incluso mucha mejor persona que antes. No te das cuenta que lo haces por ti, no lo haces por él. Entonces lo que yo digo es que a veces no decir algo no es mentir, simplemente es encubrirlo, que es distinto, ¿no? Es decir, yo no te digo algo que tú no sabes, pero no te estoy mintiendo. Otra cosa yo le decía, si él te pregunta directamente, tú ahí decides, porque te vas a sentir muy mal si mientes. Él no te ha preguntado. Encubrir
a veces una verdad no es mentir. En una relación afectiva a veces incluso es muy necesario, y entiendo que resulte algo raro que una psicóloga lo diga, pero la experiencia pero del es que ahí día a es día... difícil entender. Hombre, pero hay un hecho moral, es evidente que es un caso de egoísmo, de yo soy tan extraordinaria que no me da igual, para quedar bien conmigo mismo, de hundir a este tío. Esto se da mucho. A la familia, hombre, que claro, pero si hay mujeres que matan a sus hijos. O sea, si es que es el caso último. Hay una cosa que es entre cómica y trágica, que yo lo he vivido sobre todo en Zaragoza, que tienen un humor especial, que es estos que ya te saludan diciendo, yo voy siempre con la verdad por delante, ¿eh? Quiere decir que te van a agredir. Sí. O sea, cuando alguien dice, yo siempre con la verdad por delante, ¿eh? Yo no soy de esos, yo no disimulo, ¿eh? Quiere decir que te va a insultar. O sea, fíjate en eso, Federico, que yo insisto mucho que ese tipo de personas, que son personas más bien inmaduras y con poco control emocional, lo que demuestran efectivamente es que son como terroristas, ¿no? Van diciendo lo primero que se les ocurre, y son personas que se han quedado como en la etapa adolescente. Entonces yo cuento que cuando alguien te dice eso, que evidentemente te va a soltar una barbaridad, lo que hay que hacer es decirle, cuando te dice aquello, oye, te voy a decir lo que pienso y tal, le dices, olvídate, te lo quedas tranquilamente, que no te lo he preguntado. Es decir, con ese tipo de personas hay que cortarlas radicalmente, porque encima van por la vida como diciendo, yo soy muy espontáneo, ¿no? Tú lo que eres es un borde, un salvaje, malvado, y un mal educado. Sí. No, y malo, sí, es gente mala. Sí, porque disfrutan haciendo que la otra persona se sienta mal. Lo que pasa es que la persona educada, honesta y tal, tiene pocos recursos, poca defensa. Es como cuando te preguntan algo que es una impertinencia. Siempre digo, ¿por qué tienes que responder a todo lo que te pregunten? Si lo que te preguntan es una impertinencia, sencillamente tú no respondes. Nadie te puede obligar. Un juez, pero como no suele ser ese tipo de situaciones, alguien te dice, oye, tú no has hecho esto y tal, ¿por qué le tienes que responder a ese fulano, a esa persona y tal? No. Pero hay gente que está loca porque le preguntes, ¿no? Eso sí. Y por tener un protagonismo, el que sea, como sea, aunque sea apareciendo de la manera más ridícula en la tele medio segundo. Eso, además, creciente. El otro día vi una encuesta de gente que estudia periodismo. Estudia muchísima gente periodismo. No estudia periodismo, estudia famoseo. Quiere salir en la tele. O sea, no aprenden a escribir, no saben hablar y tal. Bueno, esta empresa es la excepción, naturalmente. Pero es de las pocas excepciones que hay, de verdad. Pero la mayor parte lo que quieren es salir en la tele, dice, ¿pero haciendo qué? Lo que sea. Lo que sea, sobre todo deportes, porque así salen de cuerpo entero. Hay el doble de mujeres, casi el triple que de hombres, y además las tienen siempre a pie de campo. No entiendo por qué, cuando saben lo mismo que los hombres, además no son argentinas en general y se les entiende mejor. Bueno, pues no, señor, las tienen que poner en el césped como si no supieran más que para decir si Menganito cambia al defensa central. Bueno, pero es que lo que quieren es salir en la tele. Vamos a ver, ¿y si sales en la tele? ¿Y qué? ¿Y después qué? Pues salir más en la tele y luego ser rico. Sí. Dice, bueno, pero es que eso no es el periodismo, pero por desgracia es la vida actual. Y esas personas que piensan que eso es el éxito, y que después son situaciones normalmente muy temporales que pasan, luego las vemos en consulta, que están hundidos en la miseria porque de repente se pensaron que eran alguien y se dan cuenta que no es nada su vida y que no es nada lo que tienen. Eso es hay muchísima gente por ahí muy damnificada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recordemos IAP Pharma. Sí, sí. Esto, si a usted le mienten mucho, por lo menos que huela bien. Por lo menos que huela bien. O si le regalan muchos perfumes, también sospeche. Sí, eso es conveniente. Pero, y si ya tiene un arsenal, pues a lo mejor los 64 fragancias de IAP Pharma, que además por menos de 10 euros quedar divinamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, mentirle a la suegra después de un conflicto navideño, ¿eso es una mentira o es una estrategia razonable de autodefensa? Bueno, pues yo optaría por lo segundo, y IAP Pharma esto nos ayuda totalmente. Enormemente. Una pausa. Bueno, estas son las bandas de las que estábamos hablando, es fundamental. Que ya es la última ocasión para poder comprar esta música. La de bandas que hay en España, cada una con un montón de gente, más los aprendices y tal, pues tiene que oírlo. Sí, es la última, ya lo digo, la última ocasión, 902 29 10 29 3W 29 10 29 o musicadesiempre.com. musicadesiempre.com. Pero además con un regalo, que es también un Cartier, pues también eso, para amortiguar el efecto navideño del conflicto nuera. Sí, con eso quedamos fenomenal. Se produce, pues con esto quieras que no, más o menos.
se bandea el asunto. Bueno, y en Movistar... Bueno, aquí tenemos una serie cargada de mentiras, tenemos Billions y mentiras entre parejas. Y también. es además algo más, que es la prueba de lo que pasará en España como los fiscales sean jueces instructores. Que es el fiscal que para hacer su carrera hace de la ley lo que le da la gana al servicio de sus intereses. Que como el otro es malo, yo puedo hacer lo que quiera. Y hace unas maldades atroces. Y por supuesto entre ellos, bueno, tremendo. Como se forran, porque luego se forran a comer, así está Yamati, que es comerlo, sin violine, que más grasa. Eso es, sí le viene, pero que muy bien. Le viene muy bien porque es un personaje repugnante para un sujeto que es un horror. Sí. Y recordamos que tenemos también tema del balneario, www.balneariolahermida.com, el lugar donde tendríamos que ir para que... Esto es la verdad, o sea, sí, para que se arregle todo, pues balneario en los Picos de Europa, un fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno, circuito termal y cena romántica incluida, simplemente por escribir un mensaje con este tema, recuerdo, puntos suspensivos, recuerdo. Bueno, pues @es sexo radio es nuestro Twitter, con el hashtag al balneario, o si no en el Facebook es sexo. Se dice recuerdo, diría sí. ¿No? Pues sí. Con eso ya está todo dicho, ¿no? Tampoco, no he mentido. No. No. Bueno, recordamos también el libro de María Jesús Álava Reyes, La verdad de la mentira, editorial Esfera, realmente... Muy interesante. Sí, muy interesante, muy práctico, porque muy como práctico. Habéis podido notar, a María Jesús habría que llevarla en el bolsillo de la chaqueta y decirle, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime ahora, ¿cómo seguir viviendo? Un coaching con pinganillo. Claro. Sí. Lo del coaching me da una pena enorme porque hay tanto fraude, tanta gente que se ha metido a hacer coaching. Ya algo que se llama coaching ya es un fraude. Sí. O sea, dice, ¿tú que eres coach? Dice, venga ya, o sea... Pero ojo, que se atreven a hacer cualquier cosa. Es decir, que el otro día yo vi una persona que había tenido 2 intentos autolíticos de suicidio y entonces hacemos la historia, vemos qué tal, y dice, no, yo llevaba 6 meses con un coach, pero era psicólogo, ¿pero qué era? Ni psicólogo, ni Dios que lo fundó, es decir, un jeta, absolutamente un jeta, claro. que trata de todo y que te dice aquello que va a hacer el life coaching y el no sé qué. Sí. Esto es un peligro enorme. Y encima a unos precios desorbitantes, o sea, claro. Que tampoco es que sea barato el asunto. Para que cuele la estafa tiene que ser cara y en inglés. Sí. Pero hay una cantidad de gente que yo sí que les diría mucho, es decir, cuando tengan un problema de verdad serio, cuando se quieran entretener con vos,